Son las 12:30 en punto, gracias por su sintonía. En el bloque anterior nos quedábamos con la antesala de un bloque 2 que está más que interesante para hacer la conexión acerca de un recambio que podría tener nuestra selección en ciertos puntos, ¿no? En ciertas posiciones. Hablábamos acerca de si existe o no un roster de jugadores disponible para seleccionar, definitivamente para el equipo mayor. Y es que sí existen muchos jugadores que podrían formar parte de selección mayor. Y hablábamos de ciertas posiciones, ¿no? Empezaba hablando Emiliano acerca del tema de un enganche, ¿no? En donde termina jugando los 3 partidos Joshua Pérez, un jugador que, si bien es cierto, ya ha jugado en esa posición, pero que nosotros lo conocimos en su primera etapa como extremo derecho, pierna cambiada, ¿no? No sé si necesariamente es un especialista, que haya sido una improvisación, no, estoy seguro que no ha sido una improvisación porque ya ha jugado en esa posición, pero un especialista en ese puesto. Aparte, justo, o sea, enlacemos tontera, no, una improvisación no, porque encima los 2 entrenadores de la selección jugaban de eso, sí, con diferentes características. Hugo jugaba de eso, y muy bien. Sí. Y Mauricio jugaba de eso y también muy bien. Muy bien. Y aparte son 2 tipos que tienen una pedagogía para enseñarte, sí, que si le entendés o estás en tu momento probablemente hagan mucho de las cosas bien porque ellos te allanan el camino. Sí, entonces estoy seguro que no ha sido una improvisación, que algo más han visto ellos para que Joshua Pérez utilice esa posición. Sin embargo, habíamos visto otros nombres que son especialistas en esa posición, como los que mencionabas, desde Enrico Dueñas hasta Amado Moreno, Eric Calvillo, etcétera. Y hoy por hoy, pues, utilizó esa posición alguien que en selección, por lo menos durante este proceso, había jugado como extremo. Luego hablábamos acerca de laterales, ¿no? En el lateral derecho resulta que tenemos 2 de mucha calidad y toca poner a uno de los 2 como el lateral izquierdo. Recordemos que en la gira asiática y en partidos anteriores, Tamacas había sido quien había jugado como lateral por izquierda y Roldán como lateral por derecha. En esta competencia, pues Tamaca vuelve a su lateral derecho y Roldán juega como lateral izquierdo y termina siendo en el partido de ayer la opción, llegando un poco más arriba, Roldán por derecha, quien termina asistiendo para el gol del empate en el último minuto. Profesor, usted terminaba el bloque anterior mencionando esto en específico porque también hablamos del lateral izquierdo Nelson Blanco, ¿no? Que usted dijo la valentía que hizo falta. Sí, y que tal vez llegó en un momento de desesperación. Claro, pues sí, ya cuando no tenés mucho tiempo y sabes que las oportunidades se agotan, pues bueno, ni modo, ¿verdad? Hay que tirar la carne al asadón y tal vez así, y funcionó, ¿verdad? Pero el tema es, ¿por qué no tratar de hacer ese recurso desde un inicio y tenés que esperar a extremis hasta que ya el agua está hasta el cuello para tratar de lanzar el salvavidas? A eso voy. Y es que aquí, de repente, yo creo que van a hacer más preguntas que afirmaciones lo que voy a plantear. ¿Qué es lo que hizo El Salvador contra Honduras en la octagonal que le funcionó? Que quizás fue un partido en el que, en términos de formas de juego, te funcionó, y sobre todo un resultado, como visitante, ¿no? Sí, 1-0. Un resultado que se convierte histórico porque ya rato de no ganarle a Honduras y en esas condiciones, en eliminatoria y todo lo demás. Si se recuerdan, fue en línea de 3. Si no tenés los laterales, sí, porque es que de hecho tanto Tamacas como Roldán no mostraron su mejor rendimiento en esta participación de la gira asiática y de la Copa Oro. En el caso de Roldán, por los minutos que vimos contra Panamá, te demuestra que estaba siendo infravalorado, desperdiciándolo en una posición en la cual él posiblemente no es tan natural o no es natural para él. De repente los jugadores sí tienen que adaptarse. Roldán es uno que ha demostrado tener mucha adaptabilidad, quizás ha sido una especie de comodín a nivel de selección en todo el proceso de octagonal, y que ha respondido, pero esta ha sido la versión en la que menos se le ha visto que no ha jugado mal en esa posición. No es que haya jugado mal, pero ¿cuál es su posición en la que optimiza su talento? Exacto, es que a eso voy. Cuando tenés en este caso en Copa Oro a un jugador que te demostró en pocos minutos que tiene merece la oportunidad, Nelson Blanco en todo caso. Pero eso es un tema, ¿no? El tema Nelson Blanco es un tema, porque desconozco totalmente la situación migratoria. Hemos escuchado acerca de que el jugador no puede salir de Estados Unidos y únicamente puede jugar
en el país americano. Y si la prioridad de la Copa Oro era prepararnos para, como lo había mencionado el entrenador, prepararnos para la eliminatoria, pues no podría jugar ningún partido menos que juguemos como local en Estados Unidos, no algo por el estilo. Ahora, si me permitís agregar algo en relación a lo de Panamá, por ejemplo, que es la mejor selección en este momento de la región centroamericana. Panamá ha utilizado 18 jugadores en Copa Oro y tiene 2 jugadores por posición, que eso es interesante. Por ejemplo, contra Martinica utilizó una alineación, cambia contra Costa Rica y luego hace algunas variantes contra El Salvador. Y algunas veces no solo es el tema de que tiene 2 jugadores por posición, sino que el jugador mantiene el dibujo, pero lo que cambia es la posición del jugador en función de las necesidades del equipo y me imagino que del rival. Pues entonces, hablemos de eso. Eso es lo que de repente en El Salvador ves, que el entrenador se casa con su idea de el dibujo. Pero tampoco arriesga en términos de cambiar posiciones de jugadores que te podrían dar mayor beneficio, como insisto, el de Alex Roldán. ¿Existe la posibilidad real de que nuestra selección tenga 2 jugadores por puesto, Emiliano? Y esto lo hablamos haciendo ya el vínculo con selección sub-22, ¿no? Sí, ahí hay una cuestión también que ahí es donde necesitamos de la dirección, ¿no? De quién está al frente de la federación. Porque parecería también que al tener un roster tan grande de jugadores elegibles que están fuera de nuestra frontera, hay que ver si la federación está dispuesta a hacer el gasto o la gestión y cuál es la línea para el entrenador también. Después de lo visto en estos 3 partidos en un muy corto tiempo de la sub-22, vemos algunas cosas interesantes. Desde Sergio entendemos cabal por qué Sergio Cibrián fue invitado a varios de los microciclos. Es un jugador con proyección y con buena estatura. Que ha tenido mala suerte en primera división, con ciertos en un partido. Errores específicos, pero que en esta competencia nos ha dado claro. Laterales vimos bien, a mí me sorprendió muchísimo porque no tenía referencia del chico Valladares. Jefferson Valladares, me gustó mucho, a pesar que el otro día, México llega al gol por la zona de él, que obviamente no es infalible ni nada por el estilo, pero en línea él jugó los 3 partidos y realmente mostró muy buenas aptitudes, no solo con la pelota, sino que físicamente. A pesar de dar ventaja en su estatura, ¿no? Después los centrales tal vez no me dieron tanta confianza, pero por el lateral izquierdo vimos cosas buenas con Blanco y con el chico Enríquez. A eso quiero llegar. Que aparte los 2 tienen experiencia en primera división. Y Diego Lemus es. Diego Lemus es el otro central de Santa Tecla que jugó todo. No, perdón, Diego, el de Firpo, Diego. No, Diego no es Diego López. No, perdón, ya ahorita te lo voy a decir. Sí, pero el chico de Firpo es. El chico de Firpo que jugó como volante incluso contra México jugó más adelantado. Sí. Y por cierto, por el lado de él, con un centro de él, llega el gol de Steven Vázquez. Sí. Yo quería llegar al punto del lateral izquierdo porque es López, Diego Flores. Diego Flores. Quería llegar al punto del lateral izquierdo porque es el punto en cuestión ahorita, ¿no? Y hemos tenido durante meses, incluso podría atreverme a decir que desde hace años, que hemos mencionado en este programa que la posición de lateral izquierdo es una posición que escasea en nuestro país y hoy lo estamos viendo en cuanto a quién es el estelar en esa posición. En esa posición estamos teniendo como estelar después de la era Larín y hablábamos, ¿qué pasa después de la era Larín? ¿Qué hay después de Larín? Sí, en teoría el recambio natural tenía que ser Jiménez y lamentablemente sufrió un montón porque él tuvo buenas presentaciones con la selección y él en una posición natural también te daba los 2 perfiles porque jugaba de los 2 lados. Y lamentablemente Jiménez el último año lo pasó muy mal con la cuestión de lesiones y en teoría él era el recambio natural para Alex Larín. ¿Coincidís conmigo con que dentro de todos los seleccionados sub-22, los que tuvieron participación, probablemente el que esté más cerca de tener una oportunidad en selección mayor sea Alejandro Enríquez?
porque precisamente ese puesto escasea, no necesariamente porque haya sido el más destacado. No, a mí el que más me gustó fue Julio Cerritos. Y lamentablemente es una posición en la que creo que superpoblada, que tenemos poblada, y la tenemos poblada con calidad, ¿no? Sí, Cristian me gustó mucho, bueno, Chicho ni hablar, que es la bandera de este equipo. Me pareció que Cartagena tuvo que haber tenido más minutos y creemos que es un chico al que se le podría apostar. Le brillan los ojos a producción. A un Landaverde arrastrando también, ¿no? Lamentablemente algunas lesiones, que no está al 100%, también es un jugador que tiene una calidad. El mismo Portillo de Alianza, que también podría tener participación. Entonces es una posición bastante poblada la de contención. Sin embargo, creo que el más destacado de todos en sub-22 para mí también es Cerritos. Y es por eso que yo hago un énfasis en el lateral izquierdo, ¿no? Necesitamos urgentemente laterales izquierdos que puedan ser el recambio de Larín. Sí, a mí me parece que sí. Habría que empezar a trabajar con los jugadores de ese perfil. Uno empieza a ver la primera división, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos, y realmente no vemos gente para el recambio, ¿no? Equipos como, digamos, el último campeón que fue FAS, apuesta a Flores Jaco, es un jugador que ya tuvo selección nacional, pero no estaría para un proceso porque ya los números no le dan, ¿no? En cuestiones de edad. Entonces, y vamos viendo, bueno, Melara, que es el lateral de Águila, el titular, lo tuvieron en microciclo, parece que no llenó el ojo de lo que quieren para la competencia internacional. Girola, Cornejo en Metapan. Habría que tener seguimiento para ver si levantan. Girola, los dos. Cornejo, bueno, también es otro jugador que ha bajado su nivel, ya también tiene una edad encaminada. Girola en un momento fue el titular del Metapan y después perdió la titularidad también. Por cierto, hoy se despide de Metapan, tanto así porque me imagino buscando minutos en otro lado. Najarro en Once Deportivo. Sí, es un jovencito. En una época estaba tan... Bueno, Once Deportivo, porque Once Deportivo tenía el chico que hoy está en Alianza, que ahora se me va el nombre, que también jugaba con pierna cambiada. Once Deportivo tenía el lateral izquierdo, un chico que... Israel Landaverde. Creo que que acaba de pasar Alianza, que también llegó a Alianza lesionado. Ahora, ustedes han mencionado una lista de jugadores Kevin, sí, de merecer la oportunidad, y aquí es donde me parece que no hay una planificación adecuada, porque yo he destacado que Blanco, al menos en el partido de ayer que tuvo la oportunidad de ingresar, mostró buenas actitudes. Pero si tenés una lista de jugadores y comparando con Blanco, aunque pueda estar una grada más arriba, pero si no te va a ser útil, porque por ejemplo para este año, para Liga de Naciones, no lo vas a utilizar porque no lo vas a poder traer a El Salvador cuando juegues con Martinica, no lo vas a poder llevar a la isla y a los demás países cuando los que te toca enfrentar en Liga de Naciones, entonces estás haciendo una mala planificación, porque tendría de la lista que ustedes han mencionado, creo yo que si tenés proyección, tendrías que haber llevado al menos a un jugador de eso para que tenga el ambiente de selección. Si no, al menos como ayer, hubiese sido propicio para que le dieras minutos y vieras si te puede servir para, por ejemplo, este año de Liga de Naciones. De lo contrario, estás cometiendo un grave error. A menos que en temas de migración ellos sepan algo que nosotros no sepamos y que el tema esté por solucionarse, ¿no? Y el jugador pueda llegar a ser utilizado. Sería fantástico. Sí, porque nos ahorraría un montón de minutos de plática y querer solucionar el mundo. Sí, no, en ese aspecto, cabal, empezar a leer y realmente el lateral izquierdo es un déficit. Un déficit grande en el fútbol nacional, y es algo que también tendría que empezar a trabajarse de alguna forma. El profe hablaba de cambiar a línea de 3. El mismo Alejandro Enríquez es un jugador que por su perfil, por su estatura, por cómo va arriba, el mismo Alejandro Enríquez es alguien que puede jugar como lateral izquierdo, y lo hemos visto en Chalatenango, como Chalatenango en algún momento, en el torneo anterior, no en este que desciende, en el torneo anterior jugaba o como lateral izquierdo o como marcador por izquierda con línea de 3. Entonces con los mismos jugadores puedes readaptar para volverte o más ofensivo o más defensivo o más arriesgado, como usted bien mencionaba, profesor.